Vamos a comenzar a hablar del sintagma. Se define como aquel enunciado mínimo posible que recibe el nombre de su núcleo. No solamente recibe un nombre, una etiqueta, sino que lo hace porque desempeña una función. Esto es la base de la sintaxis. Los sintagmas son como las piezas de un Lego, como las piezas de un puzzle. Vamos a comenzar por el sintagma nominal. Tiene como núcleo un sustantivo o un pronombre. Ejemplos. Tienes el sustantivo colegio, vamos a poner cualquiera que tú quieras, y aquí te añado que dentro del sintagma pues es muy frecuente que aparezca un actualizador que nosotros lo vamos a hacer funcionar como determinante. Siempre que tengamos un determinante, vamos a hacerlo funcionar como determinante. La actualiza, concreta el sustantivo, porque niñas hay muchas, no es lo mismo la niña que esa niña, que esta niña, que mi niña. Los adjetivos van a funcionar como adyacente. Lo que acompaña al sustantivo, modificándolo, para nosotros va a ser adyacente. El sintagma nominal forma parte o puede formar parte de una estructura de una unidad mayor, pero él como tal también está construido por piezas. Puede tener más de una. Si está solo el sustantivo, solo tenemos una, pero como puedes comprobar en la tabla que tienes justo aquí, el núcleo se puede ver determinado, función de determinante, y se puede ver acompañado en función de adyacente por estos elementos que tienes aquí descritos. Hemos definido antes sintagma como enunciado mínimo posible que recibe el nombre de su núcleo. Desempeña una función sintáctica. La pregunta es, bien, ¿de qué funciona por lo tanto o de qué puede funcionar un sintagma nominal? Aquí te vuelvo a decir posibilidades de función del sintagma nominal, pero depende de que tenga o de que no tenga preposición. Hablando de preposición, en ocasiones el sintagma nominal aparece acompañado de preposición. Cuando esto ocurre, se supone que tendríamos un sintagma preposicional. Si recuerdas la definición de sintagma, en la página anterior te decía que es aquel elemento que recibe el nombre de su núcleo y que desempeña una función sintáctica. Observa aquí, de mi casa tengo un sintagma que tiene una preposición. Vale, pues ¿cuál es el núcleo de lo que tienes aquí? El núcleo está dentro del sintagma nominal. Mi casa sería casa. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo aquí? Te desvelo la duda. Aquí lo vamos a etiquetar como sintagma preposicional, pero es un nombre que se le pone para resolver este problema que se nos plantea. Realmente el sintagma preposicional incumple la definición de sintagma porque su núcleo no es la preposición. Su núcleo, fíjate, es el núcleo del sintagma que hace la función de término. La preposición siempre va a funcionar de enlace y a continuación habrá un término. Vale, pues el núcleo de este término es el núcleo de ese sintagma preposicional. Concluyendo, un sintagma preposicional siempre va a constar de enlace y término. Y dentro de este término habrá un sintagma, generalmente sintagma nominal, por eso te lo explico aquí. Por lo tanto, el núcleo será un sustantivo o similar. El sintagma adjetivo es aquel que tiene como núcleo un adjetivo. Particularidades del sintagma adjetival. Puede aparecer acompañado de un elemento que nosotros vamos a denominar término terciario, una palabra que no tiene valor sintáctico por sí mismo, es decir, no puede aparecer solo. Entonces, como aparece con otro elemento, generalmente un adjetivo, no siempre, vamos a ver que puede aparecer también con adverbios, lo que hace, lo que trabaja el término terciario es incrementando el valor de la palabra a la que acompaña. En el ejemplo dice muy blanco. Imagínate que nos estamos refiriendo al color de un coche. Es muy blanco. La persona que dice esto quiere enfatizar, destacar, incrementar el valor de blanco. Pues imagínate que decide quitar el adjetivo y poner solo muy. ¿De qué color es tu coche? Y esta persona responde, mi coche es muy. El receptor no entiende, porque ese muy es un término terciario y serviría para incrementar, pero tiene que estar la palabra incrementada. Tendremos un sintagma adjetivo cuyo núcleo es el adjetivo y esta palabra, término terciario, pues lo pondremos TT, término terciario. El sintagma adverbial es aquel sintagma cuyo núcleo es un adverbio, también puede tener un término terciario. ¿Qué tal estás? Muy bien. Lo que estamos haciendo es incrementando el valor, la intensidad de ese adverbio bien. El sintagma verbal tiene como núcleo un verbo y aquí la única aclaración es indicarte que existe el verbo como tal y después existen construcciones que denominamos perífrasis, que vamos a ver de manera más concreta más adelante.